Bien, continuaremos con el análisis de vigas continuas. En el caso de que una viga continua tenga uno o ambos extremos empotrados, es posible aplicar la ecuación de los tres momentos para resolver esta viga continua con extremos empotrados, haciendo o considerando en lugar del empotramiento un tramo ficticio. Aquí tenemos entonces un tramo ficticio. Un tramo ficticio de longitud L ficticia y sección con cargas ficticias también sobre el tramo. A la hora de aplicar la ecuación de los tres momentos, que está expresada por la siguiente ecuación de los tres momentos, se aplica la ecuación de los tres momentos a esta viga. Si hacemos el análisis del tramo ficticio y el primer tramo, AB por ejemplo, podemos resolver el problema, les decía, reemplazando el empotramiento por un tramo ficticio y considerando que toda la información que tengamos en el tramo ficticio eliminamos en la ecuación. Por ejemplo, si estamos aplicando la ecuación de los tres momentos a estos dos tramos, el momento 1 vendría a ser el momento en el apoyo, que es ficticio. La longitud L1 vendría a ser también la longitud del tramo ficticio. Por lo tanto, al no existir estos dos valores, se eliminan de esta ecuación. En el segundo término, L1 y L2 son las longitudes, en este caso, del tramo ficticio, L1, y L2 es la longitud del tramo L2. Al no existir al ser el tramo izquierdo un tramo ficticio, la longitud L1 no existe. Este término se refiere al momento en esta sección y la longitud en el tramo. 6A barra hemos visto de que corresponde al primer tramo que estamos analizando. En este caso, este término se refiere al tramo ficticio, por lo tanto, no existe este valor. Y como quiera que los apoyos que estamos manejando en nuestra viga no se desplazan verticalmente, las secciones hemos elegido sobre los apoyos, este término, el segundo miembro, también se elimina. De manera que la ecuación resultante vendría a ser 2 veces m2 por L2 más m3 por L2 más 6AB barra sobre L igual a 0. Como podrán observar, L2 se refiere a la longitud del tramo. En nuestro caso es un tramo real, existe. Este término se refiere a las cargas que están aplicadas sobre el tramo. Por tanto, un poco resumiendo, cuando se tiene uno o ambos extremos empotrados en una viga continua, es posible para su resolución, mediante la ecuación de los tres momentos, reemplazar el extremo empotrado por un tramo ficticio. Y a la hora de reemplazar los valores en la ecuación de los tres momentos, todos los términos que tienen que ver con el tramo ficticio los anulamos, dando por resultado una primera ecuación. El resto de las ecuaciones, desde luego, ya se empiezan a aplicar a los tramos subsiguientes para plantear un mismo número de ecuaciones que el número de incógnitas tenga la viga continua. Este aspecto de eliminar el empotramiento y reemplazarlo por un tramo ficticio se puede demostrar de la siguiente manera.
demostración. Vamos a suponer que tenemos una viga continua y que el extremo derecho es un apoyo empotrado. Aquí vamos a aplicar la carga, una carga P, con valores para este último tramo de la viga continua AB, de longitud L, por lo tanto, estamos suponiendo una viga continua con un extremo empotrado. Y vamos a considerar estas secciones como 1 y 2. Es posible analizar esta viga con un extremo empotrado tomando en consideración una viga simétrica, puesto de que el empotramiento impide la rotación de la sección, teniendo en consecuencia una elástica que nos muestra de la siguiente manera. Como quiera que tenemos una viga simétrica, aquí tenemos la carga P con valores de, en este caso, como se trata de una viga simétrica, estamos considerando, debido al empotramiento, una viga continua simétrica, de tal manera que la sección, el empotramiento, impide la rotación de la sección. Aplicamos la ecuación de los tres momentos a estos dos tramos entonces. Como quiera que se trata de una viga simétrica, esta también es la longitud L del segundo tramo. Vamos a aplicar la ecuación de los tres momentos a estos dos tramos, a los tramos 1, 2 y 2, 3. Por simetría, si el momento en la sección 1 es M1, en la sección 3 es M3, sin embargo, por simetría es igual a M1. Las cargas también están dispuestas simétricamente. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de los tres momentos a estos dos tramos. Tenemos en consecuencia M1 por L1, M1 por L, en el caso de nuestra viga, tiene una longitud L, ambos tramos, más 2 veces M2, 2 veces M2 es el momento en el empotramiento, por L1 más L2. En este caso, L es la longitud de L1 más L es la longitud del tramo 2, más M3 por L2, pero para nosotros es L, más 6A barra sobre L, este término, más 6A B barra, sobre L, igual a 0. Como quiera. Además, podemos decir, M1 por la simetría es igual a M3. Por simetría también, estos dos términos son iguales, puesto que en el primer caso, el primer término se refiere al diagrama de momentos flectores producidos por la carga P. Nos va a dar un momento triangular con un centroide también simétrico para este otro lado. O sea, el diagrama de momentos que produce esta carga P en el primer tramo es exactamente simétrico al diagrama de momentos que produce esta carga P en el segundo tramo. De manera que estos dos términos son iguales. Podemos decir entonces 6A barra sobre L es igual a 6AB barra sobre L. Reemplazando esta información en la ecuación de los tres momentos que tenemos aquí, tenemos entonces M sub 1 por L más L más L2 por 2, 4 más 4 M sub 2. Aquí tenemos más M sub 3, pero M sub 3 es igual a M sub 1 por L, más estos dos términos que son iguales, más 2 veces 6A barra sobre L igual a 0. Como son estos dos términos idénticos,
vamos a tener 2 veces. Vemos que estos dos términos son iguales, entonces podemos decir 2 veces m sub 1 por L más 4 veces m sub 2 más 12 más 2 veces 6, 12 veces a barra sobre L igual a 0. Si dividimos entre 2 esta ecuación, vamos a tener m sub 1 por L más 2 veces m sub 2 más 6a barra sobre L. Ecuación a la que se había llegado haciendo o eliminando los términos correspondientes al tramo ficticio. Por lo tanto, de esta manera podemos decir que para resolver una viga que tiene un extremo empotrado es suficiente reemplazar el extremo empotrado por un tramo ficticio. Y en el momento de aplicar la ecuación de los 3 momentos al tramo ficticio y al primer tramo de la viga continua, eliminamos todos los términos concernientes o que tienen que ver con el tramo ficticio. De esta manera obtenemos una primera ecuación para resolver la viga continua, y las demás ecuaciones resulta de aplicar la viga continua en forma consecutiva a los otros tramos para conformar de esta manera un mismo sistema de ecuaciones, o un sistema de ecuaciones con un mismo número de incógnitas. Bien, a continuación vamos a aplicar todo lo dicho hasta ahora en la resolución de un problema. Entonces vamos a decir ejemplo. Ejemplo. Dice, nuestra viga tiene un extremo empotrado, está constituido por 2 tramos, la sección A, B y C, el extremo volado como D. Vamos a aplicar en el centro del tramo AB una carga P de 5 toneladas, una carga uniformemente distribuida en el resto de la longitud, cuya intensidad de carga igual 2 toneladas sobre metro. Las longitudes de los tramos. Aquí tenemos 2 metros, siendo 4 metros la longitud total del tramo. Aquí tenemos 5 metros y un voladito de 1 metro. Bien, ¿qué nos pide? Resolver la viga. Resolver la viga dibujando los diagramas de momentos vectores. Es decir, dibujar diagrama de momentos vectores y de fuerzas cortantes, además determinar reacciones. Cálculo de reacciones. Muy bien, empezaremos a resolver. No nos olvidemos, vamos a colocar aquí la ecuación de los 3 momentos para aplicar consecutivamente m sub 1, L sub 1, más 2 veces m sub 2 por L sub 1 más L sub 2, más m sub 3 por L sub 2, más 6a barra sobre L, más 6a b barra sobre L. Esto directamente lo igualaremos a 0 por cuanto vamos a aplicar la ecuación de los 3 momentos a las secciones que están sobre los apoyos, de manera que no vamos a tener H1 ni H3. Por lo tanto, el segundo miembro de la ecuación de los 3 momentos se puede eliminar. Empezaremos a resolver entonces la ecuación de los 3 momentos a los tramos que forman parte de la viga continua. Vemos que en la sección A, que en el extremo izquierdo A, tenemos un empotramiento. Este empotramiento hemos visto que lo podemos sustituir por un tramo ficticio, 0A. De manera que este empotramiento ya lo podemos considerar como un apoyo simple.
Aplicando la ecuación de los tres momentos a los tramos 0A, que es el tramo ficticio, y al tramo AB, la ecuación de los tres momentos, vamos a requerir, antes de aplicar, evaluar estos términos. El primer término se refiere 6A barra sobre LA al tramo ficticio. Por lo tanto, este término no existe a la hora de aplicar la ecuación de los tres momentos en estos dos tramos. Lo que sí tenemos es 6AB barra sobre L, se refiere al tramo AB, al segundo tramo. Para eso hemos visto de que tenemos que aislar, considerar como viga simplemente apoyada al tramo AB de la viga, con la carga P de 5 toneladas, en una longitud L de 4 metros, siendo esto aquí 2 metros, 2 metros. Para esta viga, simplemente apoyada con una carga P en el centro de la viga, los términos 6A barra sobre L son iguales a 6AB barra sobre L por la simetría. No nos olvidemos de que aquí nos va a botar un diagrama de momentos flectores de esta manera. Evaluamos el momento flector en la sección central, podemos evaluar el área y también las distancias. Decimos que estos términos son iguales, puesto que el centroide de la sección está acá, del diagrama de momentos flectores, mejor dicho, y A barra es igual a B barra. De manera que estos dos términos son iguales, podemos evaluarlos, pero vamos a trabajar con valores obtenidos de tablas. Para una viga simplemente apoyada en la que está aplicada una carga puntual en el centro de la viga, este valor, los valores de 6A barra sobre L y 6AB barra sobre L son igual a 3 octavos de PL cuadrado. Reemplazando valores, 3 octavos P, en este caso P vale 5 toneladas, por L, 4 al cuadrado, nos da por resultado 30 toneladas metro cuadrado. 30 toneladas metro cuadrado. Bien, podemos entonces ya plantear la ecuación de los tres momentos a estos dos tramos, y lo vamos a hacer en esta parte. Reemplazando la información M sub 1, L sub 1, como quiera que el tramo OA es ficticio, este término no se toma en cuenta, no existe. De este paréntesis, L sub 1 se refiere a la longitud del tramo ficticio, tampoco existe, pero sí L2. L2 vale 4 metros por 2, 8M, 8 veces MA, 8 veces MA. Que sería en este caso nuestra sección 2. Fíjense, es la sección 1, sección 2, sección 3 para aplicar la ecuación de los tres momentos. Pasamos a este término. M3 se refiere al momento MB y L2 a la longitud del tramo 2. Entonces 4 veces MB. Nos vamos a la evaluación de estos dos términos. Este término no existe, se refiere al tramo continuo, y este término vale 30 toneladas metro cuadrado. 30 toneladas metro cuadrado, igualamos a 0 y tenemos una ecuación, nuestra primera ecuación, pero con dos incógnitas. Continuamos entonces, tenemos que plantear una segunda ecuación para poder obtener dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver las dos ecuaciones. Entonces decimos, aplicamos la ecuación de los tres momentos a los tramos AB y BC. AB y BC. Bien, entonces podemos marcarnos de esta manera los dos tramos en consideración. ¿Qué particularidades tenemos a la hora de aplicar la ecuación de los tres momentos a estos dos tramos? Primera cosa, que tenemos aquí un voladizo. En el voladizo indicamos de que el diagrama de cortantes que nos piden y el diagrama de momentos flectores ya los podemos hacer de antemano. De manera que el momento en C es conocido. El momento en C es conocido, llamado también momento isostático.
¿Cuánto vale el momento MC? Hacemos un corte en esta sección, en C, y la carga es de 2 toneladas aplicadas por esta longitud de 1 metro por el brazo de momento 0,5 metros. MC es negativo, porque está actuando de esta manera, menos 2 por 1 por 0,5. Negativo entonces menos 1 tonelada por metro. Es el momento en la sección C, ya conocemos. Por otra parte, necesitamos también determinar estos dos términos. 6AA barra sobre L se refiere al tramo AB, al primer tramo, y 6AB barra sobre L al segundo tramo. Ya tenemos el valor de 6AA barra, puesto que lo habíamos evaluado anteriormente, vale 30 toneladas en metro cuadrado por simetría. Pero para la viga simplemente apoyada, para el tramo BC, en este caso la viga está sujeta a una carga uniformemente distribuida, cuya intensidad es 2 toneladas sobre metro, en una longitud de 5 metros. De tablas obtenemos que 6AB barra, el valor que necesitamos, que también es igual a 6AA barra sobre L, está dado por QL cubo cuartos, de tablas. El valor de Q en nuestro caso es 2 por 5 al cubo, 125 entre 4, dándonos un valor de 62,5 toneladas, 62,5 toneladas por metro cuadrado. Reemplazando esta información en la ecuación de los tres momentos, tenemos entonces, para estos dos tramos, M1 de la ecuación de los tres momentos se refiere a MA. L sub 1 se refiere a la longitud del tramo 1. Entonces tenemos 4 veces MA, 4 veces MA más, tenemos acá L1 más L2, la suma de las longitudes de los dos tramos. 4 más 5, 9, por 2, 18 MB, más 18 MB. El tercer término, M3, se refiere a MC, por L2. Pero MC ya hemos obtenido. MC vale menos 1 tonelada por metro. Entonces colocamos acá menos 1 tonelada por metro por L2. Y L2 vale 5. Vienen los dos términos, 6A barra más 6A barra sobre L. El primer término vale 30 y el segundo término que acabamos de calcular, 62,5. Y esto es igual a 0. Reduciendo términos, tenemos 4 veces MA más 18 MB y aquí tenemos igual a, y haciendo operaciones, llegamos al valor de 87.5, 87,5, y esto es igual a 0. Aquí tenemos entonces una segunda ecuación. Resolviendo 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2, tenemos que el momento en la sección A, en el empotramiento de la viga, vale menos 1.48 toneladas por metro. Y el momento en la sección B de la viga continua vale menos 4.53 toneladas por metro. Muy bien, hemos determinado los momentos de continuidad. El momento en el empotramiento vale menos 1.48, en la sección B vale menos 4,53 toneladas por metro y en la sección C, como hemos visto previamente, vale menos 1 tonelada por metro. Una vez que hemos calculado los momentos de continuidad en la viga continua, MA, el momento en el empotramiento, menos 1.48 toneladas por metro, el momento en la sección sobre el apoyo C de la viga continua, menos 4,53, y el momento MC, que lo habíamos calculado previamente, es de 1 tonelada por metro, negativo, el sentido.
Bien, para calcular las reacciones en los apoyos de una viga continua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Isostatizar tramos. Isostatizar tramos se realiza cortando los tramos de la barra en secciones antes y después de los apoyos. Es decir, hacemos un corte en una sección a la derecha, inmediatamente a la derecha del apoyo A, que es un empotramiento. Hacemos un corte a la izquierda del apoyo B, a la derecha del apoyo B, a la izquierda del apoyo C y a la derecha del apoyo C. De tal manera que los tramos que estamos considerando acá son tramos que no consideran los apoyos. Efectivamente, el apoyo que está considerado entre estos dos tramos AB y BC lo hemos analizado en forma separada acá. Lo propio ocurre para el apoyo C, de manera que el hecho de cortar en las secciones que indicamos cada una de las barras de la viga continua se llama isostatización de tramos. Una vez que tenemos isostatizadas las barras o los tramos diferentes de la viga continua, colocamos las cargas aplicadas a cada tramo, como pueden observar, y a continuación la información obtenida luego de resolver la viga continua. Es decir, el momento flector en la sección A es menos 1.48, eso lo hemos obtenido. Es un momento entonces que actúa en este sentido por ser negativo. Aquí ya no ponemos el signo negativo, pero sí, el signo negativo nos sirve para definir el sentido del momento en este diagrama. Lo propio, para el momento flector en B es menos 4.53, es un momento negativo. Tomando en consideración la convención de signos en momentos flectores, en esta sección este viene a ser un momento negativo, aquí también, en estas otras dos secciones sobre el apoyo también. Entonces ya no colocamos los signos, puesto que esto nos puede llevar a un error en el análisis que continúa. Lo propio, el momento en C es menos 1 tonelada por metro, aquí lo colocamos, todo es negativo. A partir de esto podemos determinar las reacciones en los extremos de cada tramo de la viga continua. En realidad, al haber hecho los cortes en secciones fuera de los apoyos, aledañas a los apoyos, las reacciones en estas supuestas vigas simplemente apoyadas, en realidad vienen a ser las fuerzas cortantes en las secciones correspondientes. Esto nos va a favorecer en la diagramación de las fuerzas cortantes. Para calcular las reacciones o fuerzas cortantes en los extremos de este tramo, por ejemplo, no tenemos más que aplicar condiciones de equilibrio. Podemos hacer una sumatoria de momentos respecto a un eje y calculamos la reacción vertical en A, que en realidad sería la fuerza cortante en la sección A de la viga. Haciendo momentos respecto a un eje, determinamos la reacción en B. Vendría a ser la fuerza cortante en la sección B a la izquierda del apoyo. Pero aprovechando la simetría de cargas en la viga, cargas aplicadas, podemos hacer lo siguiente de una manera más rápida y más objetiva. Aplicando el método de superposición, la carga P, que está actuando en el centro del tramo de la viga, entre A y B, produce una reacción en cada extremo de 5 toneladas dividido entre 2, viene a ser a 2,5 toneladas hacia arriba. Son las reacciones en A y B producidas por la carga de 5 toneladas en el centro de la viga. Para considerar las fuerzas cortantes o las reacciones debido a estos momentos, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos algebraicamente los momentos en los extremos. Tenemos por una parte un momento en la sección B de 4,53 en sentido horario y un momento de 1,48 en sentido antihorario. Por lo tanto, estos dos momentos me da como resultado un momento en el sentido horario. La sumatoria de esos dos momentos me van a generar un par de fuerzas, o requiero, dicho de otro modo, un par de fuerzas aplicadas en los extremos de la viga, de manera que el momento producido por este par de fuerzas tiene que ser en sentido antihorario, puesto que la resultante de estos dos momentos me da un valor en sentido horario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 4.53 menos 1.48 entre 4, podemos anotar eso acá.
4.53 menos 1.48, esto dividido entre la luz de la viga, 4, esto nos da como resultado 1,74 toneladas. 1,74 toneladas. Lo propio, aquí tenemos 1,74 toneladas, estando hacia arriba, cuya sumatoria 2.5 más 1,74 nos va a dar como resultado más 1.53, perdón, es 4.53 menos 1.48 dividido entre 4, esto nos da una fuerza resultante de 0,76. 0,76. Acá también, como quiera que esto se trata de un par de fuerzas, 0,76. La suma de estas dos fuerzas algebraica me va a botar un resultado dirigido hacia arriba, puesto que aquí tenemos hacia arriba 2,5 toneladas, hacia abajo 0,76, eso recién me da una fuerza en A como reacción de 1,74 toneladas. En cambio acá, las dos fuerzas son hacia arriba. Sumando estas dos fuerzas me da como resultado una fuerza hacia arriba que en realidad va a ser la fuerza cortante en la sección B, pero a la izquierda de la viga, del apoyo B. A esto lo vamos a llamar reacción vertical en B'. Y eso vale 3,26 toneladas. 3,26. Exactamente hacemos lo propio en esta otra viga. También esta viga de longitud 5 metros podemos ver que está solicitada una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas sobre metro, más los momentos obtenidos del análisis de la viga continua. Solamente para la carga distribuida tenemos cargas hacia arriba, por simetría, de 2 toneladas. Por 5, 10, entre 2 a 5 toneladas. 5 toneladas acá, 5 toneladas acá. Por otra parte, los momentos. Tenemos un momento en sentido antihorario, un momento en sentido horario. La resultante me va a dar un momento en sentido antihorario, requiriendo en este caso un par de fuerzas que produzca un momento horario. ¿A qué es igual este par de fuerzas? Cada una de estas fuerzas que forman parte del par es igual a 4,53 menos 1, 3,53 entre 5, nos va a dar una fuerza de 0,706. 0,706 toneladas. Acá también. Haciendo una sumatoria de efectos, obtenemos que la reacción vertical en B, en este caso B segunda, puesto que está en la sección derecha del apoyo, viene a ser 5.706. 5.706 hacia arriba, toneladas. En cambio aquí tenemos una fuerza resultante que resulta de restar de 5, 0,706, que me va a dar un resultado hacia arriba, y esto vamos a llamar vertical o fuerza cortante en la sección prima, vamos a llamar, de 4.294. 4.294 toneladas. Analizando este tramo voladizo, tenemos una fuerza cortante, producto de ¿qué? De concentrar esta carga. Aquí vamos a tener una sola fuerza, puesto que aquí este extremo es libre. 2 por 1, aquí tenemos 2 toneladas. B sub C segunda, entonces llamaremos B sub C segunda, 2 toneladas hacia arriba. Una vez que hemos calculado las fuerzas cortantes en los extremos de cada tramo, podemos con esta información calcular las reacciones en los apoyos de la viga continua, de la manera siguiente. Directamente, la reacción vertical en A viene a ser, como quiera que ya no hay otro tramo por acá, nos va a dar la reacción vertical en A. Aquí colocamos reacción vertical en A igual 1,74 hacia arriba, toneladas. Para calcular la reacción vertical en B, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que
he dibujado en forma separada tanto la viga como las secciones sobre el apoyo. En esta sección B actúa una fuerza cortante hacia arriba de 3,26 toneladas. Por el principio de acción y reacción, en esta sección aledaña, que es la misma en realidad B, tiene que actuar hacia abajo por el principio de acción y reacción, les decía, una fuerza de B sub B', igual a ¿qué? A 3,26. En esta otra sección, a la derecha, vemos que en esta sección actúa una fuerza cortante de 5,706 hacia arriba. Por el principio de acción y reacción, en esta sección actúa una fuerza cortante B sub B segunda de 5,706. Pasada la información de los tramos al apoyo de la viga, vemos que en estas dos secciones actúan dos fuerzas hacia abajo. Haciendo una sumatoria de fuerzas verticales, observamos que en el apoyo en B ha de actuar una reacción en B fruto de la suma de estos dos valores, o sea, 3,26 más 5,706, y eso me da por resultado 8,966. 8,966 toneladas. Exactamente hacemos lo propio en esta sección C. En la sección C existe una fuerza cortante de 4,294, actuando hacia arriba. Por el principio de acción y reacción, en esta sección actúa una fuerza cortante hacia abajo B sub C'. En este lado tenemos una fuerza cortante actuando en esta cara hacia arriba, en esta otra cara que es la misma. Por principio de acción y reacción tenemos una fuerza cortante de B sub C segunda. Tomando en consideración el equilibrio de las secciones de este apoyo, vemos que la reacción en el apoyo C, sumando estos dos valores, nos va a dar 4,294 más 2, 6,294. 6,294 toneladas. Bien, esta información, ¿qué es lo que hacemos? Transferimos a la viga continua. De manera que decimos que en el apoyo B actúa una reacción, acá, de 8,966 toneladas. En el apoyo C actúa una reacción, se presenta una reacción B sub C de 6,294 toneladas. Muy bien, de esta manera hemos obtenido las reacciones en los apoyos de la viga continua. Antes de continuar con la diagramación de las fuerzas cortantes y los momentos flectores en la viga continua, ¿qué debemos hacer? Es necesario realizar un control de nuestro ejercicio, de la resolución de este problema, para aplicar o para verificar los resultados obtenidos hasta ahora. Podemos aplicar condiciones de equilibrio a toda la viga continua con los datos obtenidos hasta ahora, tanto en cuanto a momentos flectores como a reacciones. Una manera rápida de realizar la comprobación del problema hasta aquí es realizar una sumatoria de fuerzas verticales a toda la viga continua. Esto quiere decir que tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas que actúan hacia arriba con las fuerzas que actúan hacia abajo. Es decir, todas las fuerzas que actúan hacia arriba tienen que ser igual a todas las fuerzas que actúan hacia abajo. Esto vale decir que vertical en A más la reacción vertical en B más la reacción vertical en C tiene que ser igual a las fuerzas aplicadas y que actúan de arriba hacia abajo. 5 toneladas por una parte, la carga puntual, más concentramos esta carga, 2 toneladas por 6 metros. Estamos hablando de 12 toneladas. Reemplazando valores, vertical en A vale 1,74. 1,74 toneladas, la reacción vertical en B 8,966, más la reacción vertical en C vale 6,294. Esto tiene que darme igual a 17. Si sumamos 1,74 más 8,966 más 6,294, exactamente vemos que nos da la sumatoria equivalente. Esto significa que lo que hemos hecho hasta ahora está
perfectamente resuelto. De este modo hemos resuelto la viga continua. En lo que se refiere primero al cálculo de los momentos de continuidad sobre los apoyos no conocidos, y a partir de los momentos de continuidad isostatizando los tramos hemos obtenido las reacciones en los apoyos de la viga. ¿Qué nos queda ahora? Con esta información podemos proceder con la diagramación de tanto de fuerzas cortantes como de momentos flectores. Y esa parte lo vamos a hacer por acá. Muy bien. Pondremos entonces diagramas. Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Para lo cual vamos a volver a dibujar acá la viga continua y por debajo procederemos a la diagramación de las fuerzas interiores, aprovechando toda esta información, que por esa razón no quiero borrar y poder dibujar debajo de la viga sus diagramas. Rápidamente dibujamos la viga. Aquí tenemos un extremo empotrado, un tramo de 4 metros por acá, 4 metros con una carga P de 5 toneladas. Aquí tenemos una carga uniformemente distribuida en todo lo que queda de la viga, cuya intensidad vale 2 toneladas sobre metro. Las longitudes, volvemos a dibujarlas. Aquí tenemos 2 metros por una parte, otros 2 metros, esto es 5 metros y un volado de 1 metro. Procedamos a dibujar los diagramas en esta parte que queda. Despacio. Primeramente, podemos observar que, como les decía anteriormente, las reacciones en las vigas isostatizadas que habíamos manejado en realidad son fuerzas cortantes. En realidad son fuerzas cortantes. Decir, por ejemplo, en la sección A tenemos una fuerza cortante de valor 1,74 toneladas. De acuerdo a la convención de signos, se trata de un momento, o mejor dicho, una fuerza cortante de 1,74. 1,74 lo haremos acá para darnos una escala determinada. Es la fuerza cortante en la sección A. En la sección B tenemos una fuerza cortante de 3,26. De acuerdo al sentido, estaría actuando en esta cara, siendo un valor negativo. 3,26. 3,26 toneladas. Como quiera que en el interín tenemos carga puntual, esto significa que este 1,74 se mantiene constante en el tramo de 2 metros, teniendo un diagrama de cortantes de esta forma. Lo propio, acá tenemos una fuerza cortante constante de 3,26, pero en este caso negativo. Tenemos el diagrama de momentos de fuerzas cortantes en el tramo AB. Procedamos de la misma manera para determinar las fuerzas cortantes, el diagrama correspondiente al tramo. Aquí tenemos A, B, C y el extremo volado D. Al tramo BC. Para el tramo BC, ¿qué es lo que tenemos? Nos vamos a esta figura central correspondiente al tramo BC. Observamos que tenemos una cortante de 5,706 toneladas en esta sección. Cortante. Se trata de una cortante positiva. Dibujamos acá 5,76. 5,76. En el extremo C tenemos una cortante de 4,294, la fuerza cortante en esta sección. El sentido
nos muestra que esa cortante es negativa. 4.294. 4.294, dibujaremos por acá. 4.294 toneladas. Analizamos qué es lo que tenemos en el tramo entre B y C. Tenemos una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas sobre metro de intensidad, correspondiendo a una variación lineal. Una variación lineal que nos va a definir el diagrama de fuerzas cortantes en el tramo BC. Para dibujar la fuerza cortante en el tramo volado CD, vemos de que tenemos una fuerza cortante de 2 toneladas en esta sección. Corresponde a una fuerza cortante positiva, 2 toneladas. Acá 2 toneladas. 2 toneladas. Vemos pero que en el extremo C la fuerza cortante disminuye hasta hacerse 0. Y tenemos un diagrama de fuerzas cortantes en el tramo voladizo. Este vendría a ser el diagrama de fuerzas cortantes. Los valores que están consignados en el diagrama están en toneladas. Lo propio hacemos para dibujar los diagramas, el diagrama de momentos flectores. Aún es un poco más simple, puesto que los momentos en las secciones A, B, C ya los conocemos, hemos obtenido. Decir, por ejemplo, aquí vamos a dibujar el diagrama de momentos flectores, en este pequeño espacio que nos queda. El momento flector en la sección A es de 1.48 negativo. 1.48 negativo dibujaremos de esa manera. Hacia abajo valores negativos. En la sección B, el momento vale 4.53, también negativo. 4.53 dibujamos de esta manera. 4.53 toneladas por metro. Aquí vemos una carga puntual. La fuerza cortante, mejor dicho, el momento flector ha de variar linealmente desde 1.48 hasta cierto valor de momento flector en esta sección. ¿Cómo calculamos el momento flector en la sección debajo de la carga puntual de 5 toneladas? Hacemos lo siguiente. Tenemos aquí el momento de 1.48 negativo más 1.74, que es la reacción en A, por 2 metros. Eso nos da un valor de 2, exactamente, toneladas por metro. Tenemos el momento acá, valor 2, y varía esto linealmente. Un tramo negativo, aquí positivo, un sector mejor dicho, y aquí también tenemos una parte negativa. Este vendría a ser el diagrama de momentos flectores en el tramo AB. Para completar el diagrama de momentos flectores en el tramo BC, observamos que el momento en C es 1 tonelada por metro negativo. 1 tonelada por metro. Esto lo dibujamos acá, es una cosa bien pequeña. 1 tonelada por metro. Y el diagrama de momentos flectores para este tramo, para una carga uniformemente distribuida, corresponde a una parábola de segundo grado, negativo. Para completar, sabemos de que para una fuerza cortante nula corresponde un valor del momento flector máximo. Para obtener el valor del momento flector máximo no nos queda más que hacer un corte en el tramo correspondiente, escribir la ecuación de momentos flectores para este corte, es decir, m sub x es igual a negativo 4.53 toneladas por metro más 5.706 por x, que es la reacción acá, menos la carga, menos 2x cuadrado medios. Derivando esta ecuación para encontrar el máximo respecto a x igualando a 0, nos da un valor de x igual a 2.853. Reemplazando este valor de x en la ecuación de momentos flectores nos da el momento flector máximo, cuyo valor es 3,61. 3,61 pero positivo.
Por acá tenemos 3,61. Teniendo en consecuencia un diagrama de momentos flectores parabólico de segundo grado que corresponde a la carga uniformemente distribuida. Tenemos esta configuración y tenemos completo el diagrama de momentos flectores. De este modo, hemos concluido con el análisis de la viga continua. Primeramente, haciendo una recapitulación, observamos que para resolver una viga continua tenemos que aplicar la ecuación de los tres momentos. Si se tiene un apoyo empotrado, ese apoyo empotrado lo convertimos, lo sustituimos, lo reemplazamos por un tramo ficticio. A partir de aquello empezamos a aplicar la ecuación de los tres momentos, primeramente en el tramo ficticio y el tramo AB. Vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, MA, MB. A continuación planteamos nuevamente la ecuación de los tres momentos, pero esta vez a los tramos AB y BC. Como quieran que el momento en C es conocido de antemano por ser esto un voladizo, obtenemos otra ecuación con las mismas incógnitas, MA, MB. Resolviéndolas, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, determinamos los momentos MA, MB. MC ya estaba conocido. Para calcular las reacciones en la viga continua, a continuación, isostatizamos los tramos que forman parte de la viga continua. De esta manera, haciendo los cortes que hemos señalado. Esto es importante indicar de que los cortes no siempre tenemos que hacerlos sobre las secciones, sino en secciones aledañas a los apoyos. De tal manera que las fuerzas resultantes vienen a ser, como en los apoyos de la viga simplemente apoyada, vienen a ser las fuerzas cortantes. De este modo, analizando dos tramos contiguos, podemos determinar la reacción en el apoyo correspondiente. Y de este modo podemos analizar ya por separado cada tramo para dibujar primeramente, plantear o escribir las ecuaciones tanto de fuerzas cortantes como de momentos flectores para la diagramación. Bien, de este modo hemos visto cómo se resuelven las vigas continuas cuando tienen uno o ambos extremos empotrados.